El hambre tiene los colmillos muy largos y no sabe de códigos. Cuando te quedas con una niña de 2 años en los brazos, una secundaria trunca y un canijo que se esfumó de la noche a la mañana llevándose hasta las cucharas, la Ciudad de México se encoge hasta volverse una celda de castigo. Busqué en tiendas, haciendo limpieza, picando piedra donde fuera. Pero en cuanto decías que eras madre soltera y que tus horarios dependían de una guardería o de los achaques de tu abuela, te daban el portazo en la cara. Fue una vecina de la colonia, de esas que siempre traen la bolsa llena y visten de estreno, la que me leyó la cartilla sin rodeos. El único dinero rápido que no te pide papeles se saca cuando el sol se oculta, Wendy. Si te amarras las tripas, yo te arrimo con los que pagan bien. Lloré una semana entera junto a la cuna de mi hija antes de que la falta de leche me diera el empujón definitivo hacia el asfalto. Así entré al boletaje nocturno de las avenidas del sur. Te acostumbras rápido al frío que te cala los talones, a esquivar las patrullas y a soportar las miradas de desprecio de la gente que pasa en sus autos bien resguardada. Pero cuando el dinero empieza a caer, la culpa se adormece. A mi niña ya no le faltaba calzado, había comida de verdad en la mesa y las recetas de la abuela se surtían completas. Lo malo es que en este circuito el dinero limpio no existe. Siempre viene con una sombra pegada. La noche del colapso cayó un aguacero de esos que inundan los carriles de Tlalpan. El auto que se orilló no era la clásica carcacha de un cliente buscando regatear la tarifa. Era un sedán blindado, silencioso, negro como la misma boca del lobo. El tipo al volante transmitía una calma helada que me puso los vellos de punta. No preguntó cuánto cobraba por tanda. Simplemente abrió la guantera. Me mostró un fajo de billetes de alta denominación que pesaba más que mis problemas y soltó la orden. Sube. Hay una reunión privada en una residencia de San Ángel. Solo queremos una presencia discreta para atender las copas y hacer bulto. Nadie te va a tocar. Pensé en la inscripción del kinder, en las deudas de la luz y en el invierno que venía. Con las manos temblando por la codicia y el miedo, abrí la portezuela. En cuanto el seguro eléctrico hizo un chasquido seco detrás de mí, supe que me había subido a un ataúd con ruedas. Cruzamos los filtros de seguridad de una de esas colonias del sur donde los ricos se esconden detrás de muros de piedra volcánica con serpentinas de alta tensión. La propiedad era una fortaleza de mármol y cristal, impecable, pero con un silencio de cementerio que se te metía en los oídos. El chofer me guió hasta un salón subterráneo donde otros 3 sujetos vestidos con trajes de importación bebían whisky sin cruzar palabra. No había banquetes ni fiesta. La jugada cambió de golpe. Me ordenaron quedarme de pie junto a la barra, sirviendo los tragos, mientras ellos desglosaban rutas de carga, aduanas y nombres de comandantes comprados como si hablaran de mercancía de papelería. Yo trataba de hacerme invisible, tragándome el aire denso que apestaba a tabaco fino y a peligro puro. El verdadero pavor me vació las entrañas cuando el tipo del centro abrió un maletín de aluminio. No traía fajos de billetes. Sacó una carpeta de plástico y la arrojó sobre la mesa de centro, directo hacia donde yo estaba. «Revisa el perfil, muchacha», me dijo uno de ellos, arrastrando las palabras con el cinismo de quien se sabe dueño de la ley. Al abrir la primera hoja, el mundo se me vino encima. Ahí estaba mi fotografía de la credencial de elector, la dirección exacta del departamento de mi abuela y el horario de salida de la estancia infantil de mi hija. Me habían casado. Mi contratación no había sido un golpe de suerte en la calzada. Me seleccionaron con lupa porque sabían que era un eslabón suelto,
Una mujer sin hermanos, sin padres, sin conexiones fuertes con la justicia que fuera a reclamar si algo salía mal. Explicaron el negocio con una tranquilidad espantosa. Necesitaban una mujer que no levantara sospechas para pasar unos portafolios a través de los retenes de la carretera hacia Cuernavaca. Un perfil desechable que tuviera demasiado que perder como para intentar quedarse con el cargamento o abrir la boca con las autoridades. Si cooperaba, mi familia seguiría respirando. Si me negaba, el fajo de billetes que me dieron al subir se usaría para pagar los servicios fúnebres de los míos. El impacto psicológico me nubló la vista. Pedí permiso para ir al sanitario, fingiendo una arcada por el alcohol, buscando un segundo para respirar, pero al cerrar el cerrojo del baño me topé con que la única ventana alta estaba sellada con herrería industrial de triple nudo. Estaba bien empapelada. El instinto de madre te saca las uñas aunque tengas el cañón en la nuca. Dentro de mi bolso de imitación traía una navaja barbera de muelle que usaba para las emergencias de la calle. La saqué y la oculté en la manga de mi chamarra, apretando los dientes para contener el llanto. Cuando el chofer del auto negro se cansó de esperar y tiró la puerta del baño de un hombro para presionarme, no lo dejé ni hablar. Me le fui encima con la furia de una leona acorralada, cruzándole el acero por el rostro antes de que pudiera sacar el arma que traía en la cintura. El tipo se dobló sobre el piso de mármol, soltando un rugido de dolor y cubriéndose la cara inundada de sangre. Aproveché esos 5 segundos de ventaja. Crucé la cocina a toda velocidad, tirando las ollas y los vasos para entorpecer el paso de los demás que ya venían corriendo detrás de mí al escuchar los gritos. Salí al patio de servicio y, apoyándome en un contenedor de basura, salté la barda trasera hacia un callejón oscuro que conectaba con las barrancas de la zona. Corrí sin zapatos, con el lodo y las piedras despedazándome los pies, ignorando el dolor, con el único pensamiento de llegar antes que ellos a mi colonia. No me atreví a pedirle ayuda a ninguna patrulla de los cuadrantes. En este país aprendes a golpes que el uniforme muchas veces le reporta al mismo dueño de la residencia de San Ángel. Llegué a mi domicilio cuando la madrugada ya clareaba. Desperté a mi abuela de un sacudón, saqué a mi niña de la cuna envuelta en una cobija y metí lo primero que encontré en una mochila de lona. Dejamos el departamento con las luces encendidas y la comida en la estufa. Tomamos el primer autobús de la Central del Sur con rumbo a la costa, huyendo de la capital sin mirar atrás, dejando toda nuestra historia sepultada en el asfalto. La libertad que conseguí esa noche no es una victoria, es una sentencia de cadena perpetua. Llevo meses metida en un pueblo pesquero cerca de la frontera, deslomándome en el mercado de mariscos bajo un nombre falso que me da asco pronunciar. El costo de seguir vivas fue devastador. Tuvimos que cortar toda comunicación con mi abuela para no dejar un rastro telefónico que los tipos pudieran rastrear, dejándola a su suerte con los pocos vecinos. Mi niña crece confundida, llorando por las noches y preguntando por qué ya no podemos regresar a nuestra casa ni ver a la gente que la quería. El daño psicológico me dejó marcada de por vida. Vivo en un estado de alerta absoluto que me quema los nervios. No logro conciliar el sueño más de 3 horas seguidas y cualquier zumbido de un motor de alta gama en la plaza del pueblo hace que se me paralice el corazón. Sé de sobra que para esa red de San Ángel yo no soy una persona, sino un cabo suelto con información de sus rutas, un testigo que cometió el error de sobrevivir y que tienen los recursos para cobrar la afrenta tarde o temprano. Mi existencia actual es el testimonio vivo de una realidad podrida. En las noches de la Ciudad de México,
El dinero que te promete salvar a los tuyos de la miseria es el mismo que te pone la soga al cuello. Ahora lo sé bien, mientras limpio el pescado bajo el sol ardiente de la costa, vigilando de reojo cada camioneta desconocida que frena cerca del puesto. En este negocio, una vez que firmas con el diablo por necesidad, la deuda nunca se liquida y pasas el resto de tus días huyendo de las sombras que tú misma aceptaste meter a tu casa. El asfalto de la Merced te quita la inocencia antes de que te salgan los dientes de juicio. Ahí abajo, entre el olor a diésel, los gritos de los cargadores y el lodo de las verdulerías, aprendes que la rapidez mental no es un lujo, sino lo único que evita que amanezcas en una bolsa de plástico. Cuando cumples la mayoría de edad y te dicen que tu rostro y tus curvas no son para andar cargando guacales, terminas metida en las agencias de edecanes del centro. Pero ese ambiente es solo la fachada, el filtro para brincar al verdadero negocio. El boletaje VIP, el acompañamiento exclusivo para hombres que pagan la discreción en billetes verdes. Después de 2 años metida en los hoteles de gran turismo de la Ciudad de México, yo ya me las sabía de todas. Podía descifrar las intenciones de un cliente con solo ver cómo acomodaba las manos al servir un trago o el tono de voz que usaba al dar las buenas noches. Sabía qué marcas de perfume dejaban huella en las sábanas sin ser escandalosas y cómo moverme en esas torres de cristal donde el silencio parece venir incluido en la tarifa de la suite. El lujo se convierte en tu armadura. Piensas que entre más caro es el mármol del piso, más lejos estás de la violencia de la banqueta. ¡Qué maldito error! La cita con Eduardo llegó por los canales cerrados que manejaba la agencia. La oferta era una anomalía, una suma tan alta por un turno de etiqueta que mi instinto debió encender todas las alarmas, pero la codicia es el peor consejero. Nos citamos en un hotel transnacional de Paseo de la Reforma, un coloso de cristal que domina el horizonte. Eduardo tenía la estampa del ejecutivo impecable, el traje de sastre a la medida, la sonrisa ensayada y esa parsimonia de quien es dueño de todo lo que pisa. Sin embargo, mi colmillo, pulido por cientos de noches con tipos difíciles, detectó una vibración extraña detrás de sus modales perfectos. Al entrar a la suite del piso 12, el ambiente se sentía viciado, cargado con un olor rancio, como a medicamento guardado, que el aire acondicionado no alcanzaba a disipar. Por pura costumbre de supervivencia, ubiqué las salidas de emergencia mientras él servía el whisky, sin imaginar que esa noche la tecnología del cuarto se volvería mi propia jaula. La noche transcurrió bajo los parámetros de una normalidad fría, casi burocrática. A las 6 de la mañana, cuando el primer sol de la capital empezaba a teñir los ventanales, me dispuse a recoger mis pertenencias para cerrar el turno. Fue ahí cuando la atmósfera se pudrió. Eduardo se levantó del sillón con una lentitud que me congeló las entrañas. Caminé hacia la puerta principal, pero al presionar el botón de apertura digital, el sistema emitió un pitido agudo y los cerrojos de acero permanecieron inmóviles. Estaba bloqueada desde el sistema central de la habitación. Saqué el celular del bolso para pedir auxilio a la central de la agencia, pero la pantalla estaba muerta. Las barras de red habían desaparecido, sustituidas por un aviso parpadeante de «Sin servicio». Eduardo salió del cuarto de baño, sosteniendo un artefacto metálico del tamaño de una cajetilla de cigarros, con una luz LED de color rojo fijo, un inhibidor de frecuencias industrial, un aparato diseñado para tragarse cualquier señal de auxilio en un radio de 20 metros. No es un asunto personal, Dulce,
dijo, y su voz ya no tenía la calidez del cliente educado. Sonaba como el motor de un refrigerador, carente de cualquier rastro de humanidad. Simplemente tu perfil en la base de datos encajó a la perfección con una comisión especial que me pidieron del norte. Cuando abrió su maletín de cuero sobre la mesa, la verdad me cayó encima como un balde de agua helada. No había copas, ni lujos, ni nada que tuviera que ver con el servicio de la noche. El interior estaba repleto de herramientas de contención profesional, fajos de precintos plásticos de alta resistencia, jeringas prellenadas con sedantes de uso veterinario y una cámara de espectro térmico. Escucharlo hablar era presenciar una distorsión total de la realidad. Eduardo me desglosaba como si fuera un lote de mercancía, anotando mis rasgos en una libreta. Mencionó que mi historial de resistencia en el mercado de la Merced me hacía el espécimen ideal, duradero, para los traslados largos que requería su red. Intenté defenderme. Le solté un golpe con el cenicero de cristal, pero el tipo se movía con una precisión militar. Hubo un forcejeo agónico. Logré abrir la puerta de la suite por unos centímetros y grité con el alma hacia el pasillo, pero un huésped que iba pasando prefirió bajar la mirada y acelerar el paso ante la presencia impecable y el control que Eduardo proyectaba. Un impacto seco en la base del cráneo me apagó las luces, hundiéndome en un vacío negro. Desperté con el sabor amargo de la cinta industrial pegada a la boca y una presión lacerante en las muñecas y los tobillos. Los precintos de plástico me estaban cortando la circulación, quemándome la piel con cada intento de movimiento. Eduardo estaba de espaldas al ventanal, operando un radio de onda corta, coordinando la llegada de una camioneta panel que ya se encontraba estacionada en los sótanos del hotel, lejos de las cámaras de seguridad de la avenida. Con una frialdad mecánica, me cortó los amarres de los pies y me arrastró hacia el baño. Me quitó la cinta de la boca de un tirón que me ensangrentó los labios. Lávate la cara. Tienes que estar presentable para el filtro del estacionamiento. No quiero contratiempos con el personal de seguridad, ordenó, dejando la jeringa con el sedante sobre el mármol del lavabo mientras abría la llave del agua. Bajo el chorro helado, con el cuerpo entumecido por el pánico y el dolor, mi mano tropezó con algo metálico oculto detrás del pedestal del lavabo. Un pequeño cortaúñas de acero, olvidado seguramente por algún huésped anterior. Lo cerré dentro de mi puño con una fuerza descomunal, sintiendo el borde afilado de la palanca enterrándose en mi propia carne. Era mi única oportunidad. Cuando Eduardo se acercó y me tomó por el hombro para clavar la aguja en mi cuello, giré con la violencia de un animal acorralado. No hubo advertencia. Le enterré el pequeño filo de metal directamente en la base de la garganta. Con todo el peso de mi cuerpo y la desesperación de quien sabe que está a un segundo de desaparecer del mapa. El sonido de su respiración rompiéndose, mezclado con el eco del agua corriendo por el desagüe, se convirtió en el ruido más pavoroso que he escuchado en mi vida. El tipo se desplomó pesadamente contra los azulejos, sujetándose el cuello mientras el piso se teñía de un rojo denso. Salir de ese hotel fue una coreografía de pánico puro. Crucé el vestíbulo con las mangas del saco, cubriéndome las muñecas ensangrentadas, mezclándome entre el flujo de empleados y oficinistas que iniciaban su jornada sobre Reforma. Pero la libertad en esta ciudad es un espejismo que se paga muy caro. La noche del piso 12 desmanteló mi vida por completo. Tuve que borrar mi existencia en un par de horas, abandonar el departamento que rentaba, dejar perdidos mis ahorros en las cuentas bancarias que la agencia controlaba.
deshacerme del teléfono y romper contacto con la poca familia que me quedaba en la Merced. El costo de seguir respirando fue convertirme en un fantasma. Hoy vivo con una secuela psicológica implacable. No puedo escuchar el chasquido de un pasador de metal o el cierre de una puerta electrónica sin que las manos me empiecen a temblar de forma incontrolable. El trastorno de ansiedad me tiene sitiada. Sé perfectamente que Eduardo era solo el enganchador, un eslabón reemplazable de una maquinaria inmensa que mueve millones de dólares en las sombras del país. Mi rostro, mis medidas y mis datos quedaron registrados en la memoria de esa cámara térmica que él guardaba en el maletín. Actualmente sobrevivo en un paradero de camiones en los límites de la carretera, atendiendo una fonda bajo un nombre que no es el mío, cobrando unos cuantos pesos al día para no levantar sospechas. Pero cada vez que una camioneta negra con los vidrios polarizados aminora la velocidad frente al negocio, siento que el aire se me escapa del pecho, porque en el fondo sé que la lista sigue abierta, que mi perfil sigue activo en alguna plataforma de la red oscura y que en este maldito oficio, no importa cuántas mañas te sepas, ni qué tan fina sea tu armadura de seda, a veces el cliente no busca un servicio, busca una pieza para su colección de sombras. Cuando te quedas sola en Aguascalientes con un hermano menor que mantener, el ruido ensordecedor de las troqueladoras en la fábrica se convierte en el compás de tu propia desesperación. Pero cuando llega el recorte, te firman el finiquito y te dejan en la calle, el muelle de la necesidad te avienta con fuerza. Enganché por redes sociales con una conocida de la infancia, de esas que consideraba casi una hermana mayor y que llevaba tiempo viviendo en la frontera. Su respuesta al ver mi agua al cuello fue un salvavidas inmediato. Cáete para acá, para Tijuana. Yo te pongo un colchón en lo que te acomodas en una oficina. Cruzas el país persiguiendo la ilusión de un escritorio, pero en cuanto pisas la central, la bofetada de la realidad te tuerce el gesto. No había archivos ni secretarías. Ella se movía en las comisiones VIP, un circuito de boletaje exclusivo para ejecutivos y apostadores de los casinos, lejos de la peligrosidad de las banquetas de la zona norte. Me endulzó el oído que con un par de tandas sacaba lo de 3 meses de fábrica, que el maquillaje y los vestidos de seda eran la única armadura necesaria. Durante medio año, el dinero fluyó. Renté mi propio espacio, mandaba efectivo para el niño y pensé que por fin le había ganado un tiro al destino. Pero en Tijuana, el lujo es solo la costra de un sistema podrido. Una noche de fin de semana, un contacto de la misma red mandó un servicio cerrado en las colinas de la ciudad. Ahí se me acabó la suerte. La propiedad quedaba arriba, en los cerros donde el viento del Pacífico te corta la cara y las luces de la frontera parecen un tablero de canicas. El sujeto rebasaba los 50, vestía de etiqueta y manejaba una parsimonia que te hacía dudar si era un empresario o un verdugo. Al cruzar el umbral, la náusea me avisó que algo andaba mal. La casa no estaba hecha para vivirse. Era una arquitectura de paneles de cristal y espejos empotrados que multiplicaban tu silueta en cada esquina, distorsionando el espacio. El tipo servía las copas con una calma burocrática, pero sus ojos vidriosos no se despegaban de mis manos. El colmillo de la calle se me activó cuando detecté unos puntos negros, milimétricos, ocultos entre las molduras del techo. Lentes de alta resolución apuntando a cada centímetro de la sala. La cortesía se terminó cuando me ordenó avanzar por un pasillo hacia el fondo de la propiedad. Al abrir la doble puerta, la sangre se me fue a los talones.
El cuarto estaba tapizado con monitores digitales que transmitían en tiempo real los diferentes ángulos de la estancia que acabábamos de dejar. Pero el verdadero golpe en la boca del estómago fue ver las carpetas de almacenamiento con grabaciones de otras muchachas del circuito, sometidas a situaciones extremas, sin su consentimiento, que claramente no formaban parte de ninguna tarifa laboral. El tipo desglosó el negocio sin que le temblara un solo músculo del rostro. Esto no es un servicio de compañía, muchacha. Es contenido para una red de transmisión cerrada en el extranjero. Pagan fortunas por el registro de la angustia real. Para terminar de romperme el alma, me arrojó el teléfono con la pantalla encendida. Ahí estaba el chat de la que llamé hermana. Me había puesto el dedo para saldar una deuda de juego que tenía con los dueños del casino. Yo no iba a atender a un cliente. Yo era la mercancía que liquidaba un pagaré. El blanco clínico de las luces del techo se encendió con un interruptor, eliminando las sombras y dejando al descubierto que detrás de los espejos dobles operaba un sistema de producción profesional. Del pasillo lateral salieron dos sujetos corpulentos, con guantes de látex bien ajustados y el semblante de quien va a destazar una res en el rastro. El pánico me inyectó una fuerza salvaje, esa que solo te da saber que si no te mueves en ese segundo, tu nombre se vuelve una cifra más de las que nadie busca. El cliente se agachó para calibrar una de las cámaras de tripié, dándome la espalda por un instante. Agarré una pieza pesada de cuarzo que servía de adorno en la mesa de centro y se la dejé ir con todo el odio del mundo en la nuca. El sonido del cráneo rompiéndose se mezcló con el borboteo del agua de una fuente decorativa que adornaba el lugar. Giré sobre mis talones y corrí por el pasillo de los reflejos, viendo mi propia cara de terror multiplicada en las paredes de cristal, mientras los dos ayudantes me pisaban los talones con una cadencia pesada sobre el mármol. Llegué a una de las recámaras laterales y vi una ventana de hoja ancha que daba directo al barranco del cerro. No había espacio para la duda. Salté al vacío. Las ramas y las piedras me desgarraron la seda del vestido y la piel de los brazos mientras rodaba por la pendiente de tierra suelta. Cojeando, ensangrentada y sin calzado, caminé entre la maleza de la periferia hasta que las luces de una gasolinera en la carretera me devolvieron al mundo real. No paré una patrulla ni busqué una delegación. En la frontera entiendes a la mala que los hilos de los dueños del dinero llegan más arriba que las sirenas de la policía. Desaparecer de la noche a la mañana fue el precio de seguir respirando. Tuve que enterrar la identidad, olvidarme de Aguascalientes y mandar por mi hermano a través de intermediarios para meterlo en un internado con un nombre que no le pertenece. Me convertí en un fantasma que limpia cocinas en un paradero costero, cobrando lo mínimo para no generar un registro en ningún sistema. La secuela que me dejó esa noche es una invalidez psicológica que me arruina la existencia. No puedo mirarme en un espejo, ni soporto pasar frente a un ventanal o un edificio con cristales ahumados sin que el pecho se me cierre por la asfixia. Vivo con los ojos clavados en el suelo, escapando de cualquier lente o teléfono celular que apunte en mi dirección. Sé de sobra que esa quinta del cerro sigue operando, que la red internacional sigue recibiendo su material y que mi rostro quedó registrado en alta definición en sus servidores antes de que rompiera el cristal. Por eso, cada vez que el reflejo del sol pega en la ventana de la cocina donde trabajo, siento el sudor frío recorriéndome la espalda, porque sé que en este negocio la confianza es el peor veneno y que en las noches de la frontera, una vez que te meten al círculo de la memoria,
pasas el resto de tus días huyendo de tu propia imagen, sabiendo que las sombras nunca dejan de buscar el cuadro que les falta.